Buenas tardes, amigos y amigas de Ecuador y del mundo. Soy Xavier Frías Conde, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Y bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a Genoveva Ponce que me haya invitado a este evento. Ya, si no recuerdo mal, es mi tercera participación. Recuerdo con mucho cariño la de 2019, cuando estuvimos antes de la pandemia todos presentes y conocía a muchos de los que ahora participáis. Entonces, desde aquí un gracias enorme a Genoveva y al equipo organizador de Leilig y de paso, bueno, pues a la Universidad del Chimborazo. Además, quiero pedir disculpas porque no estoy entrando en directo, no estoy haciendo esto sincronamente. En estos momentos me encuentro en Guinea Ecuatorial por motivos de trabajo y pedí que se me permitiese grabar esta intervención porque no podía garantizar tener conexión a Internet. Era complicadísimo, el wifi va y viene, pero también se puede ir la electricidad, con lo cual pues estoy entrando en este momento asíncronamente y está pregrabado, esta presentación está pregrabada, pero estaré encantado de poder responder luego a vuestras preguntas si en algún momento, aunque sea a través del móvil, consigo conectarme un momento. Entonces, como veis, mi presentación es el escritor legista, bueno, sería más bien la promoción de la LIG sin libros, pero va a constar de cuatro partes. La primera es el escritor legista, un bicho raro. Voy a hablar de la figura del escritor de literatura infantil. La segunda sería cuando a pesar de todo creemos en los libros. La tercera es ¿y qué pasa si no hay libros? Que ya tiene más que ver con este título que veis aquí. Y la cuarta y última será cuando la literatura pasa por la voz. Y estas son las cuatro partes en las que voy a dividir mi comunicación. Bien, en este primer apartado me referiré al escritor legista, quizás un bicho raro, y quisiera tratar un poco, antes de entrar en lo que es el meollo, en hablar de estas personas que, como yo, nos dedicamos a la escritura de textos infantojuveniles. Hay una magnífica película de 1995, española, titulada Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Sin entrar en los detalles de la película, siempre me ha llamado la atención este título por todo lo que entraña, sobre todo desde un punto de vista antropológico. Ni qué decir tiene que en la mayoría de los escritores se despierta un sentido de vanidad que va avanzando según aumenta su número de publicaciones. Les pasa lo mismo a otros artistas que, cuanto más conocidos son, su ego aumenta. Es algo humano, pero que fuera de control resulta nocivo. Yo mismo me he visto arrastrado por esta misma tendencia en ciertos momentos de mi vida, cuando he sentido que mi ego era descomunal y que suponía una amenaza para mi propia integridad psicológica, además de arrastrarme a un torbellino de vanidad que me descontrolaba. Fue entonces cuando me topé con este título y me di cuenta de que era verdad. Recordé entonces autores que he ido conociendo a lo largo de mi vida y de cuya muerte supe también a lo largo de los años. Realmente se cumple el título en cuestión. Nadie hablará de nosotros cuando estemos muertos. Puede ser que algunos ocupen un lugar en las historias de la literatura, pero solo unos pocos, muy pocos, alcanzan esa inmortalidad literaria que todo autor quiere para sí. Es evidente que autores como Gabriel García Márquez o Almudena Grandes son de esos que sí quedan para siempre, al menos mientras dure la humanidad, que no sabemos cuánto tiempo será. Pero, ¿cuánto suponen porcentualmente? ¿Tal vez un 0,05%? En todo caso, el siglo XXI, aunque es una tendencia que ya viene desde el siglo XX, ha producido tal cantidad de autores que en los 30 siglos anteriores, de modo que no es posible asumir tal cantidad de escritores en el mercado literario. Paso ya al segundo apartado, cuando, a pesar de todo, creemos en los libros. Y seguimos hablando de libros, a pesar de que después hablaré de lo que pasa cuando no hay libros, pero quizá
pensar que la LIG es o libros o no libros es un error. Los libros son un tesoro y por eso quiero seguir hablando de libros, aunque luego digamos que no los tenemos. Por eso, ya al principio hice una reflexión acerca de la evolución de las grandes editoriales en muchos casos. Parece que no haya lugar para todos. Eso ha llevado a que muchos autores, tanto en la literatura convencional como en la LIG, se hayan planteado la autoedición. Y la autoedición, por supuesto, también ha llegado a la LIG. Pero la falta de filtros a la hora de publicar hace que una gran mayoría de los textos tengan escaso o nulo valor literario, y esto no lo podemos perder de vista. Además, las editoriales de autoedición, o más bien de coedición, que es un eufemismo para enmascarar la autoedición, es decir, ellos dicen, bueno, tú pagas una parte, nosotros pagamos otra parte y la edición queda pagada entre autor y editorial. Eso no es verdad. El autor paga todo, 100%. ¿De acuerdo? Eso que quede muy claro. Así que, pues, lo importante en estos casos es el lucro de la editorial, porque el autor, ya me diréis. También puede darse que el autor se autopublique en plataformas, por ejemplo, en Amazon cada vez es más frecuente y hay gente que está teniendo bastante éxito. Yo he conseguido encontrarme autores con toda una ristra de libros autoeditados, por ejemplo, en Amazon, y que los venden sin grandes problemas. Incluso algunos, no tanto en la literatura infanto-juvenil, pero en la literatura convencional, han conseguido triunfar sin editoriales. Y claro, luego las editoriales que al principio los ignoraban, ahora los buscan, ¿vale? En todo caso, significa que todo cuanto es autoedición de autor o a través de una editorial, esta coedición de la que hablaba antes, carece de valor literario. No, definitivamente no. Hay obras que sí valen mucho la pena, pero al carecer de medios de difusión y distribución, dichas obras pasan generalmente desapercibidas. Además, aun siendo literariamente válidas, no llegan a la crítica ni optan a premios. Porque claro, están fuera de los circuitos. Entonces, lo que se mueve por los circuitos es lo que se ve, aunque no sea lo mejor. Pero la literatura está pensada así. Además de la autoedición y la coedición, en tiempos muy recientes han surgido las autoeditoriales. Por favor, no confundir autoedición con autoeditorial. Este es un fenómeno que, bueno, yo encuentro desde hace muy poco tiempo. Se trata de una editorial creada por uno o varios autores para publicar sus propios textos. Hay muchas de ellas que son unipersonales, y el autor busca ilustradores de calidad que ilustren sus propios textos, los cuales acceden al mercado con total normalidad e incluso pueden entrar en el circuito, como te refería antes. Además, están perfectamente maquetados o diagramados, de modo que el contenido y la forma no tienen nada que envidiar a los de una editorial convencional. Al menos las autoeditoriales que conozco me consta que están funcionando bastante bien, aunque hay muy pocas todavía. Así pues, estamos viviendo un tiempo apasionante en el que el modelo de difundir la literatura está en plena ebullición. Pero además de los libros, esta revolución pasa por Internet, como veremos a continuación. Entonces, la idea que quiero transmitir es, el modelo fijo, rígido de libro que llega al lector publicado por una gran editorial está acabando. Ahora mismo surge además la autoedición y las autoeditoriales, que siguen utilizando el papel. Y como veremos a continuación, también está el no papel, es decir, lo virtual, Internet. Y vamos a ver un poquito cómo funciona esto. ¿Y qué pasa si no hay libros? Pues en nuestra concepción de la literatura en general, damos por hecho que la existencia del libro como vehículo de transmisión de textos es lo normal. Aunque el siglo XXI está cambiando las cosas. Es verdad que tampoco siempre ha sido así, que el libro sea el único vehículo de transmisión. Ni tampoco el concepto de literatura infanto-juvenil es algo que llegue muy atrás en el tiempo. Es un concepto que surge en el siglo XIX y toma forma en el siglo XX. Si bien es verdad que su afianzamiento viene de la mano de la expansión del libro. Y para mucha gente no hay
opción de entender la literatura sin libros. Bueno, pues vamos a intentar cambiar esta visión. No obstante esta realidad, el hecho de contar historias a los más jóvenes es tan antiguo como la propia humanidad y durante tantísimos siglos fue meramente oral, y lo sigue siendo en muchas comunidades. Ya desde entonces el uso de los cuentos tenía un fin principalmente moralista, pero por suerte ha prevalecido el valor del divertimento que tiene sobre todo la narración. Más tarde volveré a la cuestión de la oralidad, porque es algo que en muchos lugares del planeta se ha perdido o se está perdiendo y que debe ser recuperado a toda costa. Sin embargo, el libro no se ha internacionalizado y en muchos lugares del planeta sigue siendo un lujo. Desde luego, en América Latina lo sabéis, que para muchos chicos y chicas tener un libro es algo inalcanzable. Y en África ni os cuento, porque lo he vivido en primera persona. Muchas familias en muchos lugares del mundo no pueden comprar libros porque tienen que priorizar sus gastos en alimentación. Entonces, si a una familia le dices gástate $15 en un libro, te van a decir ya, y entonces ¿de qué comemos toda la semana, no? Así que en muchos puntos de América y ciertamente de África, esta es la realidad. ¿Con qué cara decimos a un padre o a una madre que se gaste ese dinero cuando, si lo gastan, dejan de dar de comer a la familia? Yo personalmente lo entiendo perfectamente. Ante ese panorama, ¿qué se puede hacer? Básicamente hay dos opciones: la difusión por Internet y la edición local de cuadernos, que es a lo que me voy a referir a continuación. Bien, en cuanto a la difusión por Internet, me gustaría hablar de las bitácoras o blogs. La cuestión de fondo es que, aunque el libro sea un objeto de lujo, el uso de Internet como vehículo de transmisión de la LIG no lo es. Ya he visto experiencias escolares, principalmente en América Latina, durante la pandemia, en que los celulares o móviles se convierten en pantallas a la literatura. Resulta que la expansión de teléfonos inteligentes es una ventaja para leer. Los celulares de los padres pueden ser usados por los hijos para tener acceso a textos, pero esto tiene limitaciones, como es fácil de imaginar. No obstante, hay que aprovechar las conexiones a Internet de los colegios. En muchas aulas se puede utilizar Internet y un videoproyector para que los estudiantes tengan acceso a los textos. Es un uso colectivo, habida cuenta de que no hay libros. Los centros, con ciertas posibilidades económicas, pueden imprimir estos textos, aunque sea en una copia para varios alumnos. Para tal uso hay dos opciones. Primero, los textos pueden estar en un blog o bitácora, como decía antes, que permite un acceso mundial a dichos textos infantiles. Y una muestra de ello es la que tenéis en la pantalla. Es el blog El Canto del Búho. Este formato tiene la gran ventaja de que permite la publicación en línea accesible desde cualquier punto del planeta, siempre que se tenga acceso a Internet. Bien, esta bitácora, que me gustaría detener un poco en ella, es el modelo que estamos usando algunas personas para la difusión precisamente de la transmisión literaria. Esta bitácora, El Canto del Búho, voy a hacer un poquito de historia, nace en 2019 a raíz precisamente de un EILIG, el primero en el que yo participé, y entre varios compañeros. Uno de ellos es Carlos La Peña, que infelizmente no está ahora aquí con nosotros, pero también sí que estaba nuestra querida Genoveva. Decidimos transmitir la literatura infantil a través de este medio totalmente virtual. De esta manera, porque somos conscientes de que los chicos y chicas llegan muy fácilmente a los textos en línea, decidimos crear esta bitácora que tiene todo tipo de textos. Hay cuentos, hay, bueno, incluso dentro de los cuentos los hay simplemente para leer, pero también hay algunos en vídeo, hay poesía y hay teatro. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, a la derecha hay una serie de etiquetas y esto es fundamental. Las etiquetas permiten navegar. Entonces, hay una serie de ellas que se refieren a las edades. ¿Veis? Hay más 10, más 12, más 14, más 4, más 6, más 8. Es decir, a partir de esas edades. Y luego debajo lo que tenemos son los nombres de los autores
que han participado hasta ahora en este proyecto, y hay muchísimos. Y luego los géneros, por ejemplo, veis que cuento, aparece ahí la letra mucho más grande, por tanto es una etiqueta que es muy frecuente porque la mayor parte de los textos, lógicamente, son cuentos, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces ya aprovecho, ya que estamos, este blog, esta bitácora está abierta a todos aquellos autores que quieran enviarnos sus textos. Y justo recordáis que al principio hablé de que parece que este tipo de ediciones no tienen ningún filtro. Y en este caso no es verdad. En este caso tenemos un filtro de un pequeño comité editorial que es quien decide si los cuentos o el tipo de texto que sea pueden ser o no publicados. ¿De acuerdo? O sea, no publicamos cualquier cosa que nos llega, sino que requerimos que tenga un mínimo valor literario y de esa manera pasa a formar parte de nuestra bitácora. Y luego el formato que estáis viendo a continuación nos permite trabajar de una manera muy concreta que ahora os muestro. Cuando se clica en cualquiera de los cuentos, en esos cuadraditos que aparecen al fondo, se abre una ventana y esta que tenéis aquí delante es una muestra de una de esas ventanas y como, en este caso, veis, es un poema, autoría de Marta Garay, autora mexicana. Este texto puede ser impreso tranquilamente y se puede trabajar con él en el aula. Puede ser proyectado, no necesariamente, como digo, impreso, pero puede ser proyectado. Y esto es lo que permite que la literatura infantil penetre en nuestra clase, con nuestros estudiantes y sin la necesidad de un libro. Claro, siempre pensamos que el libro transmite textos muy largos, como novelas, etcétera. Bien, aquí olvidémonos, no vamos a trabajar con textos largos porque técnicamente es mucho más complejo. Pero con textos breves, bueno, he escogido este simplemente porque es un pantallazo y por tanto todo el texto, todo el poema cabe aquí, a la vista, está a la vista. Pero lógicamente tenemos textos más largos, 5 o 6 páginas, que también tendrían este formato y bastaría imprimir. Bastaría imprimir y dar a los chicos, y si no se puede, como decía antes, una copia cada uno, al menos una para varios estudiantes. Eso depende, bueno, de las posibilidades. Pero también se puede visualizar desde el móvil o celular. Con lo cual, bueno, la literatura también se puede llevar a casa. Y esta es, en principio, la metodología con la que estamos trabajando y que hasta ahora nos está dando unos resultados estupendos. También quiero decir que la literatura no se reduce a las bitácoras, ¿vale? La literatura virtual. También se puede trabajar con PDFs. Los PDFs contienen los textos que pueden ser enviados directamente a los estudiantes o descargados en la computadora por el profesor para su uso en clase o para su uso en casa. Incluso para la lectura en Internet. También se puede ver en la pantalla. Hay gente a la que le cansa, evidentemente, pero tiene la ventaja de que al no imprimirse, bueno, pues no se gasta papel. ¿De acuerdo? Entonces simplemente tienen que estar colgados en un servidor y desde ahí están disponibles para cualquier lector que quiera utilizarlos. Y bien, después de hablar de las bitácoras y cómo difundir la literatura a través de Internet, pues voy a pasar a otro apartado. En este volvemos a tener el papel, pero no los libros tal como los entendemos habitualmente, sino los cuadernos. A ver, ya hablé de la creación de cuadernos porque resulta que son muy fáciles de hacer. Entonces, son materiales que no deben sobrepasar las 40 páginas y el formato es simplemente una hoja en tamaño DIN A4 que se dobla por la mitad y tenemos páginas en tamaño A5. Por tanto, si tuviéramos 10 hojas impresas por las dos caras, al final tendríamos 40 páginas, porque cada hoja nos da para 4 páginas, 2 por delante y 2 por detrás. Luego voy a explicar más detenidamente cuál es ese formato, pero mientras tanto podéis ver que
Esta es la portada de uno de mis cuadernos, concretamente es una pieza breve de teatro. Entonces, es un formato un poquito diferente porque no es la hoja habitual, sino que se trata de una cartulina de 200 gramos, mientras que el interior vendría a tener 80-90 gramos. Esta portada se dobla por la mitad y el texto, lo que es el cuerpo del texto, se introduce entre las dos, entre la capa y la contracapa, o portada o contraportada, como veremos. Os voy a mostrar unas cuantas imágenes de cómo quedan estos cuadernos eh, cuando ya quedan impresos. Fijaos, tenemos texto, tenemos imagen y de esta manera las historias o la historia están disponibles para la lectura sin gran problema. Veis las grapas en medio, porque es importante ver que las hojas no pueden quedarse sueltas y quedan grapadas por el medio, como decía. En esta otra diapositiva lo que estáis viendo es las dos páginas llevan texto, ¿de acuerdo? Y esto es muy fácil de hacer. Necesitamos un texto en un formato como Word, por ejemplo, imprimirlo, pero a la hora de crear el cuaderno vamos a hacer lo siguiente. Fijaos, tenemos la opción de, como veis, de folleto. Dentro de la, dice tamaño y administración de páginas. Entonces nos quedaríamos con la que queda más a la derecha, folleto, y con eso imprimiríamos las páginas pares. Entonces salen todas las páginas pares, luego volteamos todas esas páginas que hemos impreso y a continuación imprimiríamos las páginas impares. De esa manera nos quedarían, como decía antes, que en cada página, o mejor dicho, en cada hoja, tendríamos 4 páginas, 2 por delante y 2 por detrás. Y entonces ya doblamos, plegamos y de esa manera añadimos la portada que ya la habríamos hecho antes y con eso necesitaremos una grampadora que, bueno, normalmente se utilizan estas que son más de oficina, que son muy largas, pero si no tenéis una larga, yo lo que suelo hacer es utilizar una corchera, bueno, una corchera llamamos a donde colocamos los avisos y que sea de corcho y entonces abrir completamente la grampadora para dar un golpe seco y justo en el lomo, en el medio, quedarían las dos grampas colocadas como habéis visto antes. Ahora bien, sobrarían las hojas que quedan más fuera, sobresalen, que son las páginas del medio. En ese caso, lo que necesitamos, y es fácil de obtener porque se compra, es una guillotina que sirve para cortar esas páginas y de manera que quedaría todo a la misma altura. Por tanto, para imprimir los cuadernos necesitamos 3 cosas. Una grapadora de tipo industrial, si es posible, y si no, bueno, una más convencional, haciéndolo sobre un corcho. Una impresora preferiblemente de tipo láser, si no puede ser de chorro, pero preferiblemente láser, y se imprime por las dos caras. Y por último, una guillotina. Mirad, se pueden sacar tantas copias como se quieran, pero si queréis sacar una sola, yo en Quito, en la calle Ulloa, allí por debajo de la, ¿cómo se llama?, de la Universidad Central, he impreso muchos cuadernos y quedan muy bien. Ellos mismos cortan con la guillotina y también grapan, de manera que los cuadernos quedan hechos. Y luego hay que aplastarlos un poco porque lógicamente se abren. El costo, hecho así, no llega a $1. Bueno, si alcanza las 40 páginas es posible que llegue al $1, pero vamos, son costos mínimos. Y para trabajar, sobre todo en colegios fiscales, en colegios públicos, donde los medios son tan escasos, son ideales. Entonces yo os recomiendo este modelo que podáis o tener en casa y hacerlo vosotros mismos, todas las copias, o bien solamente sacáis una, que ni siquiera hay que doblar, y la lleváis a
uno de estos negocios de fotocopias a una fotocopistería, explicáis que lo queréis por las dos caras, luego se dobla y etcétera. Y ya digo que yo en el mismo Quito lo he hecho muchas veces y quedan estupendamente. ¿De acuerdo? De hecho, estas que os acabo de mostrar de Andrés el Cien Pies están hechas en Quito y el otro es un cuaderno que tiene varias historias cortas también y también está grabado en Quito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues os recomiendo que utilicéis este tipo de materiales porque, fijaos la diferencia, si el cuaderno cuesta entre un dólar o menos y el libro puede costar 15, pues la diferencia es notoria, ¿no? Y el resultado es el mismo porque lo importante, sobre todo, es el contenido y no tanto la forma. Y ya con esto llegó a la última parte de mi comunicación y es cuando la literatura pasa por la voz. El consumo de literatura pasa por la letra escrita, o al menos así lo entendemos casi en exclusiva, de ahí tanta insistencia en los libros. La ciberliteratura, como la literatura convencional, ciberliteratura es el modo con el que nos referimos a todo lo que se publica en Internet. También se basa sobre todo en la lectura. Pero hay otros medios de percepción, algunos recientes, otros históricos, pero que han sido postergados. Me refiero principalmente a la lectura en voz alta, por un lado, y al teatro, por otro, ya sea representado o leído. Y quiero insistir en la idea de que históricamente la literatura, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, se ha transmitido oralmente. Los libros, aunque surgen hace muchos siglos, siempre eran para una minoría, para solo unos cuantos privilegiados que sabían leer. Bien, en este momento lo que tenemos es que lo oral se ha quedado en un segundo plano. Y en los centros educativos esto es muy preocupante, porque es verdad que insistimos mucho en que los chicos lean, 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 pero sobre todo en los chicos más pequeños es absolutamente necesario que también aprendan a escuchar y que la literatura no solamente entre por los ojos, sino también por el oído. Y bueno, vamos a hablar en primer lugar de los cuentacuentos. Así pues, empiezo con los cuentacuentos. Y el contacuentos es una de las formas más antiguas que existen de transmisión de historias. Sin embargo, el hecho de contar cuentos está perdiendo fuelle en la sociedad actual, máxime en los centros escolares. Algunos docentes y teóricos de la literatura están insistiendo en que se debe recuperar este proceso que se puede implementar de formas muy diversas. Mucho se habla de recuperar la tradición familiar de contar cuentos a la hora de ir a la cama, un proceso fundamental que no debe perderse bajo ninguna circunstancia, pero que cuando llega la época escolar, tal tradición se mantiene parcialmente mientras los estudiantes no saben leer. Pero cuando ya arrancan con la lectura, el cuentacuentos pasa a un segundo plano o simplemente desaparece. Precisamente una de las opciones de trabajo más importantes con la bitácora es la lectura de sus textos en voz alta. Pero no solo, pues cualquier texto que se lleve al aula es susceptible de ser sometido a la lectura. El primer contador de historias es, sin duda, el profesor. Pero hay personas externas que pueden contar cuentos, sobre todo los animadores, pero incluso muchos autores lo que hacen en sus encuentros con estudiantes en colegios es contar cuentos. Además, favorecer que los propios alumnos cuenten historias es algo muy positivo, con todo lo que ello significa de trabajo de la expresión oral, pues requiere todo un entrenamiento. En todo caso, lo que es fundamental es que no toda la absorción de texto se haga con la vista, sino, como ya dije antes, también con el oído. Y además es que un elemento no excluye al otro. Digamos que lo ideal sería encontrar un equilibrio. Hay una actividad que recuerdo haber visto en algunos colegios que me ha parecido siempre muy interesante, y es los alumnos mayores van donde los alumnos menores a contarles cuentos. Y esta es una actividad preciosa porque además involucra a todo el centro escolar. Entonces, por ejemplo, yo os recomendaría que lo pongáis en práctica siempre que tengáis ocasión, buscando, seleccionando buenos textos y que esos alumnos mayores, que además practicarán la entonación y otra serie de elementos, sepan transmitir, bueno, pues el placer por la lectura, en este caso, aunque sea por vía auditiva, a los alumnos menores del colegio.
Y ya voy a concluir mi exposición hablando del teatro. El teatro, en cierto modo, la poesía son como los patitos feos de la literatura, sobre todo para la infancia. Y es un error porque el teatro, y todo profe que trabaja el teatro lo puede confirmar, es algo que produce unos resultados fantásticos en nuestros estudiantes. Precisamente allá donde el libro no llega, pero sí podemos imprimir un guión de teatro y lo explotamos con los chicos, nos vamos a encontrar con cosas fantásticas. Mirad, el teatro, aunque todo el mundo tiene en la cabeza que es para ser representado, y es verdad, también es para ser leído. De hecho, podría deciros que una pieza de teatro o una micropieza, luego hablaré ya de lo micro, bien escrita y pensada para un público infantil, debería ser perfectamente legible. Es decir, un chico que lee un cuento debería leer una pieza de teatro como si fuese un cuento. Y al mismo tiempo, ese texto debería ser apto para la representación. Y esta es una de las características del teatro moderno. Teatro moderno dirigido a la infancia y a la juventud. Entonces, voy a hablar un poco de estas cuestiones y además me voy a centrar en una variedad, algo que es muy novedoso, que es el microteatro. Microteatro pensado para infancia y juventud y que infelizmente del cual casi no hay muestras. Por tanto, podría hablar mucho, horas del teatro en el aula, pero nos vamos a centrar en su valor como consumo de la lectura sin que se trate de un texto escrito. Así, el uso del teatro y sobre todo del microteatro es un medio que permite, pese a todo, la lectura de textos, pero también su representación, con lo cual no hay lectores, sino espectadores. No hay duda de que históricamente el teatro ha formado parte de la literatura dirigida al público infanto-juvenil y de que también desde hace bastantes años viene siendo considerada una útil herramienta pedagógica. No obstante, como ya he manifestado, la finalidad de la literatura es entretener, no formar. Si forma, bien, pero ese no es su objetivo. En este contexto, el teatro es una especie de hermano pobre dentro de la LIG. Por un lado, es escasísimo el número de obras publicadas. Por otro, es un género difícil de leer, pues existe el falso concepto de que el teatro, en general, solo sirve para ser interpretado, pero acabo de decir que no, que hoy en día la tendencia es que estos textos teatrales sirvan también para ser leídos. Así que el teatro tiene en común con la narrativa el hecho de contar, de narrar, aunque en la narrativa el espacio es imaginable. No obstante, a pesar de que el teatro fue inicialmente concebido para ser representado, lo cierto es que la literatura dramática puede ser concebida como una narración que carga el peso sobre los diálogos y donde las acotaciones pueden transformarse en una suerte de narración altamente descriptiva, aunque siempre representable. De hecho, sin representación no hay propiamente teatro. Llegados a este extremo, estaríamos ante un género híbrido narrativo dramático, que posee un valor crucial para un público infantil. El teatro, más que tener algo en común con la poesía, puede ser, como ya mencioné anteriormente, en prosa o en verso, de modo que hay obras rimadas, lo cual no es exactamente una interconexión entre el teatro y la poesía, de la misma manera que existen cuentos rimados que no son exactamente poemas narrativos. La representación teatral puede suponer un problema en algunos contextos. Una alternativa que da resultados excelentes, y recordad que estamos hablando siempre, aunque esto sirve para cualquier colegio del mundo, pero estamos hablando sobre todo de aquellas zonas donde, insisto, el libro es un objeto de lujo. Por tanto, una alternativa que da resultados excelentes es la representación con títeres o sombras chinescas, o teatro de sombras, como prefiráis, que son bastante motivadores. Su uso en las aulas no suele suponer ningún tipo de dificultad técnica. Por otro lado, la lectura dramatizada e incluso el radioteatro son medios ideales para trabajar la literatura con la voz. Existe una relación evidente entre la lectura de cuentos en voz alta y la lectura dramatizada, donde la primera es un eslabón anterior, pero ambas lecturas son excelentes herramientas pedagógicas. Además, la literatura oral es aún más importante en ambientes donde el libro es un lujo, como vengo repitiendo todo el rato. Basta recordar que el teatro no es solo representación y que un cuento no es solo lectura en el papel. Ciertas actividades son tan antiguas como el propio ser humano. Y ahora
os voy a dejar con una muestra de microteatro. Se trata de la grabación, de la representación de una nanopieza, ni siquiera es micro, es nanopieza porque la duración es mínima. Los actores que vais a ver son de un colegio de la localidad colombiana de Chiquinquirá, en la provincia de Boyacá, y todo esto forma parte de un proyecto de su profesora, Carolina Muñoz Suancha, que ya lleva trabajando conmigo 2 años en la puesta en escena de micropiezas dentro del ámbito escolar. Veréis que son los chicos los que organizan todo y ella misma también ha sido capaz de involucrar a los padres, cosa que aquí no se ve. Pero bueno, ellos montan el escenario y ellos lo ocupan y preparan la representación, que simplemente es grabada con un celular. Hay una, como les gusta a ellos, una presentación previa, donde además dicen el nombre de los alumnos y sus distintos papeles, etcétera. Y como os digo, creo que os va a gustar porque se trata de una representación de microteatro. El microteatro no voy a hablar de él aquí, pero tiene un valor enorme, precisamente por su breve duración y está dando unos resultados fantásticos. Entonces, simplemente os dejo con la grabación y espero que os guste. Buenas noches, hoy presentaremos la obra de teatro Cosas de Monstruos. En los personajes están, como monstruo 1, Joan Sebastián Salinas, del grado sexto 4. Como monstruo 2, Sofía Valentina Rodríguez, del grado sexto 1. Y como monstruo 3, Lizeth Fernanda Salinas. Damos inicio a nuestra obra de teatro. Escenario: una cueva con antorchas. Estoy desesperado. Si no consigo asustar al menos 2 chicos esta semana, me echarán de la tribu. ¿Cómo te entiendo? Hace 3 semanas que no consigo asustar a ninguna, creo mal. He probado de todo, pero en vano. Hola chicos, ¿por qué tan cariacontecidos? ¿Cari qué? Cariacontecidos, con cara de preocupados. ¿Qué fino te has vuelto? ¿Una calaverita de sesos? No, gracias, ya he almorzado. ¿Por qué tanto desasosiego? A ver, ¿por qué hablas tan raro? No eras así. Encima estás muy contento. Claro que estoy contento, tengo un éxito rotundo asustando humanos. Soy el campeón no solo de la tribu, sino de todo el cuadrante oscuro Beta 4A. Cuéntanos eso. Todo empezó por casualidad, cuando entré por error a un edificio. Lo hacen llamar biblioteca. Resulta que allí empecé a leer sobre los humanos. Y resulta que aprendí sobre lo que le gusta y sobre lo que no. Aprendí lo que se hace con las películas de terror. Me convertí en todo especialista en estas escenas de terror para los humanos, más jóvenes según las técnicas que ellos mismos apropian y solo limitan utilizando con ellos mismos. Qué interesante, pero no sé qué es Piliqueta ni sí. Yo también quiero probar cómo se hace todo eso. De aquí ha salido toda mi sabiduría. ¡Qué asco! Esta cosa sabe a papel y a tinta. Gracias. Y bien, ya me despido. Espero que os haya podido aportar algo interesante. Aquí tenéis mi correo electrónico por si queréis entrar en contacto conmigo. Y bueno, nuevamente agradecer a Genoveva Ponce y a la organización de Leilig por haberme permitido estar. Y nuevamente os pido disculpas pues, por no estar síncronamente con vosotros, pero a veces las circunstancias obligan. Y bueno, espero en el próximo Eilig ya estar de otra manera y ojalá
que al menos sea híbrido, mitad presencial, mitad virtual, pero que nos volvamos a ver cara a cara y nos podamos abrazar. En este momento desde España, desde Castilla-La Mancha, os mando un abrazo muy grande y bueno, quedo a vuestra disposición para lo que sea menester.